Hoy a la medianoche vence el plazo de 30 días para que el paquete tributario enviado por el presidente de la República como proyecto de ley de urgencia económica entre en vigencia si la Asamblea en este plazo no lo aprueba, modifica o niega, según ordena el artículo 140 de la Constitución. La Asamblea Nacional ya lo negó mediante resolución aprobada el pasado jueves 17 de noviembre. Sin embargo, el presidente Correa ha anunciado que lo pondrá en vigencia como decreto ley. Esto plantea un conflicto de carácter constitucional. Asambleísta Cynthia Viteri, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días. Buenos días y gracias por la invitación. A ver, antes de entrar a este tema, brevemente, sobre esta solicitud a la Corte Constitucional para que dicte provisionalmente la ley de comunicación. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué antecedente hay al respecto? ¿Esto es algo totalmente nuevo o ya tenemos algún antecedente? Mire, esto está efectivamente en la Constitución. El problema es que Alianza País suele tragarse una espada y después cree que al retirarla no le va a dejar huellas. La demanda de inconstitucionalidad por omisión presentada el día de ayer por un asambleísta de Alianza País que busca que la Corte Constitucional emita provisionalmente una ley de comunicación se basa en que los plazos contenidos en la Constitución han fenecido. Y como han fenecido esos plazos, entonces la Corte debe intervenir y emitir esa ley. Pero los asambleístas de Alianza País y la Corte Constitucional se olvidan... En la otra cámara. Se olvidan que ellos... ¿Qué cámara? Esa que está atrás, sí. Se olvidan que ellos, en febrero del 2010, ya respondieron una consulta y resolvieron asimismo a la asambleísta Tibán sobre el mismo tema, los plazos que fenecieron en estas leyes, en la Constitución, y señalan lo siguiente. Claro, porque la única ley no es la de comunicación. No, son algunas leyes. Son algunas. Y señalan lo siguiente: se colige fácilmente que los plazos contenidos en dicha norma transitoria se extinguieron. En este contexto, al haberse extinguido estos plazos, la referida norma transitoria perdió vigencia y por lo tanto no cabe invocarla y peor aún esperar que ésta produzca efectos materiales. Y eso lo dijo la propia Corte Constitucional. La misma Corte Constitucional, no cabe invocarla, perdió vigencia y no puede producir efectos materiales. Y por otro lado, dice, para terminar, que el mandato contenido en la referida disposición transitoria establece un lapso prudente, pero ello no significa que al haber fenecido el mencionado plazo haya también caducado la potestad del legislador de expedir, codificar, reformar y derogar las leyes que están contenidas en la misma. O sea, esto es un disparo al aire. Es un disparo al aire. Bueno. Nuevamente Alianza País se olvida de lo que hizo antes y quiere recoger sus pasos, pero los pasos siempre dejan huellas. Ahora vamos al tema. Respecto a establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos, ¿qué es lo que manda la Constitución aprobada por el pueblo soberano en referéndum? Mire, la Constitución es clarísima. En efecto, por un lado dice que el presidente tiene la potestad de mandar proyectos económicos urgentes al legislativo y estos tienen dos características. Uno, el plazo, 30 días. Y dos, que aun cuando el Congreso no haya sancionado esa ley, esta se publicaría en el registro oficial. Pero ojo, la Constitución hace una clarísima distinción. ¿En qué artículo? En el artículo 301. Y dice, solamente en temas de impuestos, los demás temas económicos como producción, créditos, importaciones, exportaciones, se quedan dentro de la norma de los proyectos económicos urgentes, que aún sin ley pueden ser publicados en el registro oficial. Pero la Constitución dice un momentito, en relación a impuestos, solo, y utiliza dos veces la palabra solo, la Constitución, solo pueden entrar a regir si existe ley sancionada por la Asamblea Nacional. Sancionada es aprobada. Ley sancionada por la Asamblea Nacional. Y además, por eso es que el artículo 68 de la ley orgánica está en concordancia con la Constitución. Ordinario, el trámite para crear ordinario, impuestos, así es. El trámite ordinario solo es que el ordinario, nada más. No puede ir por la vía económica urgente que le permite al Ejecutivo tener leyes sin que la Asamblea las haya aprobado. Cuando la Constitución dice solo y es derecho público, significa que nada de lo demás contenido en la misma puede afectar esa norma, solo a través de ley sancionada. O sea, es un trámite especialísimo que consagra el 301 de la Constitución para la cuestión tributaria. Es obvio. Y por eso todas las anteriores reformas al régimen tributario han sido tramitadas ordinariamente. Y el argumento
que ahora señala Alianza País y el presidente que esto no pudo haber sido negado por el Congreso, por resolución, queda absolutamente desbaratado con la norma constitucional, con la norma legal y además porque para lo que se necesitan 63 votos dice la misma ley, la misma Constitución. Es decir, la Ley Orgánica de la Función Legislativa es para expedir, derogar o modificar impuestos, lo dice textualmente. A través de la resolución modificamos impuestos, no. Los creamos, no. Los modificamos, no. Y la misma ley dice que otro tema puede ser resuelto por la Asamblea Nacional a través de resoluciones y acuerdos. Todo tema que se ponga. Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos? Que la resolución de la Asamblea negando el proyecto de ley enviado por el presidente como diligencia económica viola algún artículo de la Constitución o no se ajusta a lo que señala la Ley Orgánica de la Función Legislativa sobre las decisiones de la Asamblea. En ambos casos se ajusta perfectamente, porque la Asamblea niega a través de resolución, que es su potestad con la mitad más uno de los presentes, lo dice la ley, niega un tema ante el máximo organismo de decisión, que es el Pleno de la Asamblea, que también lo dice la ley escrita por ellos, niega un tema porque por su forma no contravenía la Constitución y contravenía las leyes. La forma era la ordinaria, los dos debates con los tiempos que se utilizan para las demás leyes ordinarias, no el exacto, o sea que solo dentro del debate que cabía que haya la mayoría absoluta, así pero como es. se trataba de negarlo. Y el tiempo no regía, ahora, los 30 días no regía. Pero aquí viene el presidente de la Comisión de Régimen Económico, el asambleísta Paco Velasco, sobre la jerarquía de los instrumentos legislativos. Aquí en Contacto Directo dejó registrado lo siguiente. Veamos lo que dijo el asambleísta Paco Velasco. Este es el orden de la aplicación de las normas, el orden jerárquico. ¿Qué está en primer lugar? La Constitución, 1. Los tratados y convenios internacionales, 2. Las leyes orgánicas, en tercer lugar. Las ordinarias, en cuarto. Las normas regionales, en quinto. Las ordenanzas distritales, en sexto. Los decretos, en octavo. Los reglamentos, en noveno. Las ordenanzas, en décimo. Los acuerdos, en undécimo. Y las resoluciones, en duodécimo. Es decir, si uno compara el peso jurídico de las resoluciones con la de las leyes orgánicas, digamos, es absolutamente claro que con una resolución de mayoría simple no pueden bajarse una ley. A ver, pero en esta jerarquización no se menciona a los proyectos de ley. Así es. O sea, está hablando ¿qué aplicación tiene entonces esta jerarquización para el proyecto de ley de paquete tributario, que no es ley orgánica todavía? Primero, el señor Velasco debería repetirse ese artículo, o ese artículo constitucional en reiteradas ocasiones, muchas veces, hasta que entienda que el 301 de la Constitución está por encima de cualquier otra norma que él pueda leer en las leyes. El proyecto tributario no podía además es solo un proyecto, no es ley, o sea, la resolución y por otro no puede lado, estar a encima eso de iba, una y por ley, otro lado él está señalando que las leyes no se pueden derogar a través de resolución. ¿Me pueden explicar en qué momento se convirtió el proyecto del presidente en ley? El proyecto del presidente fue y es un proyecto, una iniciativa del Ejecutivo que el Pleno, con el máximo organismo de decisión de la Asamblea, con la facultad que le concede la ley, cuando no se trata de crear, modificar, ni derogar una ley, como dice el señor Velasco, sino de negar ese proyecto porque no cumple los requisitos procesales del legislativo, se puede resolver a través de resolución, lo dice la misma ley orgánica. El Pleno podrá conocer y resolver todos, utiliza la palabra todos, los asuntos que se pongan en su consideración a través de resoluciones y acuerdos. Y en la misma ley señala que solo para el trámite de las leyes en cuestión de impuestos, se requiere una ley para crear, modificar y expedir, o derogar tributos. Claro, entonces, nada de eso pero aquí lo está hizo claro que si según el artículo 301 de la Constitución, solo por iniciativa de la función ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. Y si de acuerdo al artículo 140 de la misma Constitución, la Asamblea ya tomó la resolución pertinente, aparte de las opiniones personales que tienen el derecho de tener el presidente de la Asamblea, el presidente de la República sobre la resolución de la Asamblea, ¿a qué están constitucionalmente obligados el presidente de la Asamblea y el presidente de la República respecto a la resolución que tomó la Asamblea? Constitucional y legalmente obligados ambos. Primero, el presidente de la Asamblea, su misma ley, dice que el presidente de la Asamblea, dentro de sus obligaciones, está el defender las resoluciones y toda decisión
tomada por el Pleno de la Asamblea. Es el primero que tiene que cumplir la Constitución y la ley, y si el señor Cordero, el arquitecto Cordero, conoce la Constitución y sabe que lo que hicieron, violentando trámites, está mal, y que la resolución subsanó este hecho de procedimiento, entonces él no puede, mal puede decir al país que la resolución no tiene efecto, si es él el primero en llamado en hacerla respetar. Y por otro lado, el presidente de la República debe empezar nuevamente a leer lo que escribieron sus asambleístas en Montecristi. Así, cuando hable, lo hará con conocimiento de causa. Y para leer la Constitución no se necesita ser abogado, solo se necesita tiempo. Ahora, según el artículo 147 de la Constitución, la primera obligación del presidente de la República es respetar y hacer respetar la Constitución dentro del ámbito de su competencia. ¿Qué le corresponde entonces? ¿Poner de facto en vigencia el paquete tributario o, si es que tiene alguna duda, pedir a la Corte Constitucional que se pronuncie sobre la constitucionalidad de la resolución de la Asamblea? Bueno, si el presidente de la República, haciendo eco de lo que usted acaba de leer, que es la primera responsabilidad que tiene un presidente en una nación, el presidente de la República insistiera en ese trámite de publicar en el registro oficial, a mí me gustaría ver qué responde la Corte Constitucional, que ese sea el primer paso. Que la Corte Constitucional diga o no si el artículo 301 es taxativo, si es derecho público y si se puede publicar una ley tributaria que crea impuestos sin la sanción de la Asamblea Nacional. Aun cuando esta Corte Constitucional represente al presidente incluso en temas internacionales, es imposible que desvirtúe una ley, una norma, un artículo constitucional donde no hay duda. Es taxativo, es obligatorio, es derecho público. Y lo escribieron sus asambleístas. Primero tendría que haberle preguntado a sus asambleístas qué escribieron en esas normas, en la Constitución y en la ley, porque ahora andan enredados. Todos están Pero enredados. Pero además lo más importante de todo lengua es que esa Constitución que fue escrita por Alianza País fue aprobada por el pueblo soberano y él es el que manda. Y él es el que manda y él es el que la debe hacer respetar. Por lo tanto, el proyecto tributario, solamente rompiendo la Constitución que aprobó la mayoría de los ecuatorianos, que aprobaron la mayoría de los ecuatorianos, podría ser publicada en el registro oficial. De lo contrario, jamás. Asambleísta, gracias por su participación. A usted por la invitación. En Contacto Directo.